Esta es la fase y este es el neutro. Un simple contacto entre conductores puede generar miles de amperes en milisegundos, temperaturas de miles de grados y suficiente energía para derretir el metal. Eso es un cortocircuito. Y no es algo pequeño. Es una de las fallas más violentas y destructivas en cualquier sistema eléctrico. Y entenderlo bien te hará perderle el miedo. Todo el tiempo te he hablado de que la corriente sale por la fase, pasa por la carga y regresa por el neutro. Y sí, eso es cierto, pero en condiciones normales. Pero también te he dicho que la corriente no obedece caminos por etiqueta. La corriente siempre busca una sola cosa: cerrar el circuito por el camino más fácil. Y aquí es donde todo cambia. Un cortocircuito ocurre cuando conectas dos puntos con diferente voltaje, pero sin nada que limite la corriente. Es decir, no hay foco, no hay resistencia, no hay nada, solo un camino directo. Y en ese momento acabas de crear un atajo, pero es tan brutal que ni siquiera te imaginas todo lo que puede ocasionar. Y de hecho, hay una razón muy simple detrás de todo esto. Cuando quitas la resistencia, la corriente se dispara. Para que sea un poco más digerible, te voy a poner unos ejemplos. Un foco de este tipo trabaja con menos de 1 ampere. Un circuito doméstico puede estar entre 15 o 20 amperes. Pero en un cortocircuito podemos tener cientos, miles o incluso decenas de miles de amperes y todo ocurre en milisegundos. Un cortocircuito no es algo tranquilo, es energía liberándose en muy poco tiempo. Ese aumento brutal en la corriente genera un calor extremo. En el punto del corto se pueden alcanzar temperaturas de miles de grados Celsius. ¿Y eso qué provoca? Aislamientos derretidos, cables deformados, metal fundido y algo muy importante: arcos eléctricos. Si tú provocas un cortocircuito controlado, lo que vas a ver es lo siguiente: un destello muy brillante, una chispa intensa, un sonido seco tipo... Y eso que se está viendo es corriente atravesando el aire. Sí, el aire se ioniza y se convierte en plasma. Un cortocircuito no se queda solo en el punto donde ocurre. Puede provocar daño a equipos eléctricos, sobrecalentamiento de conductores, cables quemados, tableros dañados, incluso incendios eléctricos. Y en niveles más altos, hasta fuerzas mecánicas que pueden mover conductores. Muchos creen que un corto ocurre de la nada, pero eso no siempre es así. De hecho, muchos cortocircuitos se forman con el tiempo. Por ejemplo, sobrecargas constantes o corrientes elevadas durante un largo periodo de tiempo. Y eso genera calor. Y ese calor va degradando el aislamiento. Pueden pasar meses, años o incluso creer que en tu instalación nunca pasó y nunca pasará, pero un día sí va a pasar. Ya que el aislamiento va a terminar de degradarse, los conductores se van a tocar y es donde va a aparecer el cortocircuito. Ahora vámonos al sistema de dos líneas. En este caso, el cortocircuito típico es línea a línea, y aquí hay que tener en cuenta algo importante. La diferencia de potencial que tenemos entre las dos líneas es mucho mayor al que tenemos entre línea y neutro. Te lo pongo en un ejemplo. De línea a neutro tenemos una diferencia de potencial de 127 volts aproximadamente. Y en cambio en este sistema, de línea a línea, tenemos una diferencia de potencial de 240 volts aproximadamente. Entonces, la corriente es mayor y el evento es más violento. Y ahora, en sistemas trifásicos, como siempre, es la parte más interesante, porque aquí podemos tener fallas de fase a tierra o incluso que las tres fases se toquen al mismo tiempo. Y de hecho, este último es el más peligroso, porque involucra toda la potencia del sistema. Aquí es donde entran todas las protecciones, que pueden ser breakers, diferenciales e incluso fusibles. Ellos están diseñados para detectar la sobrecorriente y abrir el circuito. Pero hay un detalle importante. El cortocircuito ocurre primero y la protección actúa después, y en ese pequeño instante ya hubo daño. Ahora, en instalaciones más grandes esto no se deja al azar, se hacen estudios de cortocircuito. Pero, ¿qué significa esto? Se calcula cuánta corriente puede aparecer en una falla, porque un circuito puede trabajar normal con 20 amperes, pero en un corto puedes tener miles o decenas de miles de amperes en cuestión de segundos. Por eso, en los interruptores puedes ver estos dos valores de aquí. Este de arriba es su corriente nominal, o sea, en condiciones normales. Y este de aquí abajo es cuánta corriente de cortocircuito puede soportar sin destruirse.
que normalmente ves valores como 6 kA, 10 kA o incluso 25 kA. Pero como este es un tema muy extenso, vamos a dejarlo para un próximo video. Igual déjame en los comentarios si es que te interesa. Y hay algo todavía más peligroso. Cuando ese cortocircuito no se queda en el cable y salta por el aire. Eso se conoce como arc flash. Pero aquí hay algo que mucha gente no sabe. La corriente no siempre espera a que dos conductores se toquen por completo. De hecho, en algunas situaciones el problema comienza antes. Si observas ciertos cortocircuitos en cámara lenta, notarás que aparece un destello justo antes del contacto total. Y eso es extraño, porque entre ambos conductores todavía hay aire, y se supone que el aire es un aislante. Entonces, ¿cómo puede pasar corriente? La respuesta es que cuando las condiciones son adecuadas, la diferencia de potencial es tan grande que el aire deja de comportarse como un aislante perfecto. Y durante una fracción de segundo, la electricidad logra abrirse camino. Es como si se formara un puente temporal entre ambos conductores. Un puente invisible que aparece y desaparece en un instante. Y aunque dura muy poco, es suficiente para que comience a circular una enorme cantidad de corriente. Por eso, muchas veces el primer destello aparece antes de que exista un contacto sólido entre conductores. La corriente ya encontró un camino. Y una vez que eso ocurre, el evento deja de ser simplemente dos cables tocándose. Ahora tienes una liberación de energía extremadamente concentrada. Luz, calor, ruido. Y una fuerza capaz de causar daños importantes en cuestión de milisegundos. Y ahí es donde aparece el arc flash. Puede generar temperaturas superiores a 10.000 grados centígrados, explosiones, luz intensa y ondas de presión. Y aquí ya no solo hablamos de equipos. Hablamos del riesgo directo para las personas. Y de hecho, este estudio es obligatorio en la industria y va de la mano con el estudio de cortocircuito, pero al ser un tema bastante extenso, se merece su propio video. Así que si quieres aprender un poco más sobre estos estudios, déjame en los comentarios y con gusto preparamos el video. Estoy seguro de que este fenómeno te recuerda algo en específico, una máquina de soldar. Y no es coincidencia. Porque ambos fenómenos tienen algo muy importante en común, un arco eléctrico. En una soldadora, cuando acercas el electrodo al metal, la corriente logra atravesar el aire y forma un arco extremadamente caliente. Ese arco produce tanta energía que fácilmente puede fundir el acero. Y cuando ocurre un arc flash, también aparece un arco eléctrico. Hay luz intensa, calor extremo y metal fundido. Por eso, muchas personas lo comparan. Y en cierto modo, tiene sentido. La soldadora está diseñada para producir ese arco de manera controlada. La corriente está limitada, el equipo está diseñado para soportarlo y el operador sabe exactamente dónde quiere que aparezca el arco. En un arc flash ocurre todo lo contrario. No es una herramienta, es una falla. La energía se libera donde no debería. La corriente puede alcanzar valores enormes y el arco se vuelve impredecible y extremadamente destructivo. Por eso, una soldadora puede utilizar el arco eléctrico para unir piezas metálicas durante horas, mientras que un arc flash puede causar daños severos en apenas milisegundos. Y esa es precisamente la razón por la que la industria dedica tanto esfuerzo a estudiar y prevenir este tipo de eventos. Así que no, un cortocircuito no solo es dos cables que se tocaron, es un camino sin resistencia, una corriente sin control y energía liberándose de forma violenta. Y entender esto es respetar la electricidad. Si te gustó el contenido, no olvides darle like, suscríbete y déjame en los comentarios de qué otro tema quieres que hablemos. Te leo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!